Buenos días para todos. Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Se escucha muy bien. Listo, Sebas. Muchas gracias y ahora sí los escucho a ustedes. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Nicolás Duarte Gutiérrez. Soy residente de primer año del servicio de ginecobstetricia y el día de hoy les traemos una pequeña revisión de un caso y pues este tema tan frecuente en los servicios de urgencias de mediana y de alta complejidad que muchas veces nos cuestiona bastante en qué otras opciones le podemos dar a las pacientes, y la idea es hacer una pequeña revisión acerca de esto. Esta charla fue asesorada por la doctora Sandra Vélez, a quien agradezco la asesoría prestada. Nos consulta una institución de la ciudad, una paciente el día 13 de febrero, es una paciente de 20 años, primigestante, con una hemoclasificación A positivo, en ese momento un embarazo de 7 más 5 semanas, por fecha de última menstruación no confiable, no había iniciado sus controles prenatales, no se había realizado todavía ninguna ecografía, sin embargo, pues comentaba que asistía con una prueba de orina positiva. Refería que llevaba presentando episodios eméticos a repetición. Cuando se le interrogó acerca de estos episodios, nos manifestaba que eran de características biliosas, no presentaba sangre con la emesis, y en este momento ya presentaba intolerancia completa a líquidos y sólidos. Adicionalmente, asociado pues estos episodios eméticos, presentaba náuseas y mareo y dolor abdominal generalizado. En el momento no refería ni sangrado vaginal ni síntomas urinarios irritativos. Al interrogatorio pues nos comentaba que el día anterior había asistido a otra institución de la ciudad en donde habían tratado con metoclopramida y iosina, había presentado mejoría de los síntomas y le habían dado alta sobre la 1 de la mañana. Al momento pues del ingreso a nuestra institución ya habían pasado 16 horas desde el alta. Al parecer no le habían indicado ningún manejo ambulatorio, por lo cual pues ante el empeoramiento del cuadro decidió consultar. Era una paciente que refería unos antecedentes patológicos de un colon irritable, una gastritis, una rinitis crónica y una hiperhidrosis. Negaba procedimientos quirúrgicos, actualmente no consumía ningún alimento, negaba antecedentes alérgicos, fumadora desde los 12 años, medio paquete al día. Sin embargo, pues desde que se había enterado que estaba en embarazo lo había suspendido. Negaba consumo de licor y refería consumo de marihuana hasta el momento también que se había enterado de su embarazo. Era su primer embarazo, no se encontraba planificando previamente y tenía una fecha de última menstruación del 22 de diciembre. Al examen físico encontramos una paciente con una mucosa oral seca, un abdomen doloroso a la palpación, sobre todo en epigastrio, pero sin signos de irritación peritoneal, y un llenado capilar mayor a 3 segundos. No se encontraba hipotensa, se encontraba taquicárdica, no se encontraba taquipnéica y pues se encontraba con una saturación normal. Se decidió dejar en observación a esta paciente, indicarle nada vía oral. Por la deshidratación se inició su reposición hídrica, se le indicó ondansetron, omeprazol y biosina y se solicitaron unos paraclínicos iniciales. Se recibió un reporte sin alteraciones en el hemograma, un potasio en 3,3 y una TSH y una T4 libre pues, normales. Se consideró que cursaba con una alteración hidroelectrolítica. Se había solicitado además una ecografía abdominal, la cual en ese momento pues continuaba pendiente. A pesar de una leve mejoría de los síntomas, persistía con un dolor en epigastrio marcado, por lo cual se dejó hospitalizada, se solicitó una endoscopia digestiva alta, se solicitaron unos paraclínicos de control para el día de mañana y se encontraba pendiente todavía una lipasa, por lo cual pues no era posible en ese momento descartar todavía una pancreatitis. Al otro día se revisaron los paraclínicos, la lipasa salió dentro de límites normales, no tenía transaminasas elevadas, la bilirrubina
estaba ligeramente aumentada, sin otras alteraciones, y la endoscopia no demostró ningún tipo de alteración adicional. En ese momento, ya el 14, la paciente presentaba de cabo evolución clínica, ya había presentado mejoría de los síntomas, ya estaba tolerando un poco más la vía oral, por lo cual se da alta hospitalaria con unas instrucciones dietarias y se le indicó únicamente manejo con metoclopramida y omeprazol. Esta paciente vuelve a ingresar al día siguiente por nuevos episodios eméticos hasta igualmente intolerancia completa a la vía oral, igual que la vez pasada, refería a dolor abdominal asociado, sin embargo, sin pérdidas, sin otra sintomatología por ahí importante. Se le solicitaron nuevos paraclínicos, bilirrubina total de 2.37 y el potasio ya se encontraba en 3.2. Igual se decidió hospitalizar. Se iniciaron reposición de este potasio venoso por la intolerancia para la reposición de este por la vía oral, y ante la ausencia de la ecografía que habíamos solicitado en la hospitalización pasada, se volvió a generar la orden y se le pidió un control de electrolitos para el día siguiente. Adicionalmente, se solicitó una valoración por nutrición. Se recibe el reporte de la ecografía, único que reportaba era un útero grávido con un feto único vivo, y el resto de órganos abdominales pues no se encontraba ninguna alteración, así como importante. Nuevamente, más o menos a los 2-3 días, la paciente presenta mejoría de la clínica, se logró reponer ese potasio de forma satisfactoria, no tenía otras alteraciones, se consideró que esa elevación de las bilirrubinas se encontraba pues a expensas de todo su cuadro. Se volvió a dar de alta con omeprazol y metoclopramida y se le indicó pues la realización de su primera ecografía obstétrica ya de forma ambulatoria y continuar sus controles por su EPS. No sé si en este momento alguien tenga alguna duda del caso. Fue un caso únicamente para mostrarles un poquito qué es lo que se vive, qué es lo que se tiene normalmente y cómo son estas pacientes que consultan. Como vieron, esta paciente consultó a nuestra institución 2 veces y había consultado previamente a otra institución una vez, generando un reto, el manejo y un poco la razón por la cual quisimos traer esta revisión. Veo la mano del doctor Bernardo Agudelo, profe. Nico, antes de Doctora darle Sandra, la palabra sí. al doctor Bernardo, es que nosotros no estamos viendo correr las diapositivas. Entonces, a ¿Cómo ver si así? vuelves a compartir y a proyectar. Yo sí veo que corran. Sí, Yo se ven también corriendo. yo también las veo. Todas están corriendo normal. Es el computador de no. ustedes. Bueno, entonces me voy a salir y voy a volver a entrar. Continúa. Listo, profe. Profe Bernardo, ahora sí. Sí, salgamos. Profe Bernardo, yo vi que tenía la mano levantada. No sé si esté hablando o el micrófono esté silenciado o no escucho yo. Dios. Aló. Hijo. Profe, ahí sí lo escucho. Ya, es que se me cayó la onda, voy en el vehículo. No, pero la pregunta es que teniendo una sintomatología gastrointestinal, pues importante considerar como una hiperemesis, esas bilirrubinas, ¿cómo fueron interpretadas? Tú dices que interpretadas como normales, pero no es normal que una persona tenga bilirrubinas de 2 y pico, 2.5, a expensas de las directas. Algo tiene que estar pasando, pues eso no es normal, entonces no veo el perfil hepático y no veo tampoco que de pronto hayan pensado en o hayan solicitado la ecografía hepática. Parece que la ecografía pues se limitó a otro espacio o no lo escuché. Aclárame eso, por favor. Profe, sí, efectivamente acá la ecografía que les traigo es de hígado y vías biliares, que no identificó ninguna alteración. También de ingreso tenía
perdón, yo les muestro, también Digreso tenía todo su perfil de transaminasas, las cuales estaban normales. Entonces, pues, se consideró que posiblemente era secundario más a este cuadro, pues, como más a deshidratación. La verdad no me queda muy claro, pero se le pidió su transaminasa, sí, se le pidieron sus transaminasas y se le pidió su ecografía de vías biliares, la cual descartó algún tipo de alteración. También cuando Y la estábamos revisando fosfatasa la historia alcalina nos no, llamaban la alteración, la fosfatasa alcalina. Ah, esa diapositiva no quedó. Doc, pero también está completamente normal. bueno, muy bien, pero pensaron de pronto continuar evaluando esas bilirrubinas, porque pues yo insisto en que eso no es normal y la deshidratación hasta donde yo sé no da hiperbilirrubinemia. Pues eso, las bilirrubinas alteradas muestran una fase hepática, una prehepática, una hepática, una poshepática, ¿cierto? Pero, en fin, seguía a ver cómo desenrollamos eso, cómo lo entendemos. Sí, Gracias. sí, profe, completamente de acuerdo. Yo le voy a responder una cosita aquí al profe, y precisamente es con un caso que también vimos en estas reuniones de gastrohepatología. Precisamente por deshidratación hay disminución de la perfusión hepática y se puede alterar el perfil hepático, casi que por disminución de perfusión. Lo vimos con una paciente con creo que había sido un rotavirus, una gastroenteritis, y que tenía vómito, diarrea, deshidratada. Se le hicieron todos los estudios, se hizo estudio inclusive para hepatitis, y buscando pues en la literatura era compromiso hepático debido a deshidratación por disfunción. Si no estoy mal, ese caso lo presentó hace como 2 años Celina. Pero es interesante, y pudiera ser, profe, a volverlo a mirar y a revisar, porque es algo que inclusive nosotros decíamos, pero ¿de dónde hace esta señora una disfunción? Y lo discutíamos con Hepato también en ese entonces, y era debido a la hipoxia que se causa por la hipoperfusión tisular, por la deshidratación. Vamos a continuar entonces con el caso, porque queremos resaltar de este caso, enfocándonos al tema que es la hiperemesis gravídica, la importancia en el tratamiento integral, ¿sí? Que si ustedes ven, realmente pues la señora consulta en 2, 3 ocasiones, y el manejo ha sido muy abortivo de la hiperemesis gravídica. Vamos a empezar entonces con la revisión del tema, y ya luego al final hacemos una discusión ya como de tratamiento. Listo, profe. Entonces, ¿cuál es la importancia pues la importancia de traer un tema como estos a estas revisiones? Pues primero, las náuseas y el vómito pueden llegar a afectar hasta un 90% de las pacientes embarazadas. Se ha descrito que es mucho más común en zonas urbanas de países occidentales, y sobre todo la afectación sucede en mujeres más jóvenes y en su primer embarazo. ¿Pero por qué sucede esto? Sobre todo se han descrito 4 como mecanismos fisiopatológicos que nos llevan a suponer que se puede presentar más en ciertas personas, en cierto tipo de mujeres, que en otras. Pues no es una enfermedad que afecte a todo el porcentaje de mujeres, y no es una enfermedad que afecte en todos los embarazos de la mujer. Muchas nos van a consultar y nos van a decir, en mi embarazo anterior no me sucedió nada, pero en este ha sido terrible las náuseas y el vómito que he tenido en este primer trimestre. Entonces, entre las teorías que se tiene, se tienen los cambios hormonales, y va muy encadenado con lo que les voy a mostrar enseguida, y es cómo estas hormonas se van a ver relacionadas con la relajación del músculo liso. Y el músculo liso, pues recordar que es muy importante en el tránsito gastrointestinal, y esto puede hacer que se retrase este vaciamiento gástrico, predisponiendo que estas pacientes tengan más náuseas y más episodios eméticos. Así también los niveles altos de, de beta-HCG se han asociado con aparición de mesis y náuseas, por lo cual no es desconocido que en casos, y ya lo vamos a tocar un poquito más adelante, de enfermedad trofoblástica, de molas,
de los síntomas cardinales que se nos presenten en estas pacientes es justamente los episodios eméticos tan importantes e incluso que llevan a la deshidratación o incluso a la pérdida de peso que van a presentar las pacientes. Relacionado con lo que habíamos visto, la motilidad gastrointestinal por los propios cambios fisiológicos del embarazo puede verse alterada. Se puede ver una relajación de este esfínter esofágico inferior con aumento del reflujo gastroesofágico y la persistencia de la sensación de nuestras pacientes embarazadas, de esta pirosis y de esta constante náusea. Adicionalmente, existe esta asociación no muy clara que sea, pues, va a requerir un poquito más de investigación para dilucidar bien esta asociación. Sin embargo, sí se ha visto que puede existir una asociación entre el Helicobacter pylori y la enfermedad de hiperemesis gravídica, por lo cual no es desconocido que un alto número de la población de forma posiblemente asintomática presente la infección, por lo cual estas pacientes al quedar en embarazo va a ser un factor que vaya a agravar la situación junto a los otros que ya hemos revisado. Como les digo, al parecer esto todavía es una teoría la cual pues en los estudios ha resultado como en unos resultados muy heterogéneos, por lo cual pues requiere un poquito más de investigación. Y se han descrito incluso factores genéticos como la presencia de algunos genes estudiados con una clara asociación a la hiperemesis. Genes como el GDF15, que se expresan de forma importante en el trofoblasto de la placenta, que parecen ayudar a todo este proceso de placentación y a regular el peso corporal, funcionan como a través de esta activación de neuronas en el hipotálamo y en el área postrema. Todo esto pues es muy relacionado con el centro del vómito y condicionando así la posible aparición en algunas pacientes versus otras pacientes de cuadros de vómito y náuseas a lo largo sobre todo del primer trimestre del embarazo. Pero entonces el diagnóstico, y era un poquito lo que queríamos traer con este caso, ¿cómo vamos a realizar ese diagnóstico? Y lo primero que vemos acá, una tabla bastante agradable que podemos ver en las clínicas de Barcelona, es cómo debemos primero descartar otras causas de los episodios eméticos o incluso el dolor que nos presentan las pacientes, y nos dan una ayuda muy importante que es más o menos qué signos y síntomas esperamos encontrar para las diferentes localizaciones o las diferentes etiologías de este dolor, para así al final, y me vuelvo ahorita, es llegar a que la hiperemesis gravídica es un diagnóstico de exclusión. Cuando logremos pasar por todas estas, un ejemplo de esto, desde la parte gastrointestinal, gastroenteritis, colecistitis, pancreatitis, apendicitis, todas estas que, a diferencia de lo que veíamos en la paciente, otros síntomas nos van a lograr enfocarla diferente. Síntomas como la distensión abdominal, la transaminitis, la ictericia, incluso el patrón de los episodios eméticos que se encuentran relacionados sobre todo con la ingesta únicamente de alimentos, nos haría pensar más en algo gastrointestinal. Genitourinario para nadie es un secreto, que muchas veces tanto las consultas por infección de la vía urinaria como las consultas por una urolitiasis pueden cursar con una sintomatología un poco clara, pero también nos pueden despistar con pacientes presentando episodios eméticos a repetición, con pacientes presentando intolerancia a la vía oral, por lo cual los signos y síntomas asociados a todo esto, pero tener puño-percusión positiva, tener alteraciones en el uroanálisis o tener incluso un urotaco, una ecografía de vías urinarias sugestiva de esta, nos va a hacer pensar un poquito más en este tipo de etiologías. Y de ahí me podría quedar hablando de las endocrinológicas, de las neurológicas, de las farmacológicas, o incluso, que no es muy descabellado, hablar de trastornos de la conducta alimentaria, como es la anorexia nerviosa o incluso la bulimia. Pero entonces, como les dije, recordar, es un diagnóstico de exclusión cuando logramos determinar que no hay alteraciones en los paraclínicos, cuando logramos determinar que no hay alteraciones en el perfil hepático, que no hay alteraciones en las imágenes que pidamos, podríamos
llegar a estar pensando en este diagnóstico. Se nos propone una analítica sanguínea, pues sanguínea básica, y se nos propone una analítica sanguínea avanzada. ¿En qué va a ser la diferencia? Y ahorita lo vamos a ver un poquito más, y es en lograr determinar qué pacientes vamos a hospitalizar y qué pacientes, por el contrario, no vamos a hospitalizar y son candidatos para un manejo ambulatorio. Lo básico que deberíamos pedir a una paciente que se nos presente al servicio de urgencias con un cuadro muy sucio, una hiperemesis, es por lo menos un hemoleucograma y un ionograma, porque se ve que estas pacientes pueden generar trastornos electrolíticos por las pérdidas tan importantes que tienen, y un perfil renal. Ya en cuanto a lo ampliado, vemos para clínicos como el perfil hepático, el perfil pancreático, el perfil tiroideo, incluso imágenes diagnósticas que nos ayuden es más a descartar las otras causas, los otros diagnósticos diferenciales que posiblemente pueda presentar a esta paciente, y de poderlo descartar, llegar a la conclusión de que efectivamente la paciente nos presenta un diagnóstico de una hiperemesis. Y sobre todo, y esto es pues un elemento que quisimos traer muy importante, es siempre debemos confirmar la vitalidad embrionaria, sobre todo porque, como les mencionaba, hay algunos factores de alteraciones, por decirlo así, del embarazo que nos pueden llevar a presentar de forma más intensa episodios de vómito y de náuseas, como lo son la enfermedad, pues los embarazos molares, que por la sobreproducción de hormona coriónica nos pueden predisponer a más episodios eméticos, como ya lo veíamos, y los embarazos múltiples, que pues por igual al no ser una enfermedad molar, pero al tener más tejido placentario, pues nos pueden llevar a esta sintomatología mayor. Y sobre todo, pues confirmar en esta paciente, digamos, pues no contaba con su primera ecografía, no había iniciado sus controles prenatales, por lo cual pues se beneficiaba al estar hospitalizada de haber confirmado esta vitalidad. Adicionalmente se nos proponen unas escalas de severidad, y esto ya vamos a ver encadenado con la analítica sanguínea, o sea, los paraclínicos que vamos a solicitar, en qué momento debemos considerar que esta paciente o que las pacientes que se nos presentan deben ser hospitalizadas o simplemente pueden ser manejadas de forma ambulatoria. Se nos propone esta escala, la escala PUC, bastante sencilla de recolectar de las pacientes, simplemente 3 preguntas. La primera nos dice pues el promedio en un día, cuánto tiempo se siente con náuseas, y nos da unos valores. También del promedio en un día, cuántas veces usted vomita, y en el promedio de un día, cuántas veces tiene arcadas, pero sin llegar pues a tener el episodio como tal emético. Y según los puntos que nos dé, lo vamos a poder clasificar en una leve, en una moderada o en una grave, y ya estos valores nos van a ayudar para decir, es una paciente que requiere un manejo ambulatorio versus es una paciente que requiere un manejo intrahospitalario. Entonces, estos casos leves a moderados que nos proponen, que la idea es que cumplan absolutamente pues estos criterios. Un PIUC de 3 a 12, recordar que el 3 a 12 nos da o leve o moderado. Ya más de 13 o más de 13 ya nos da una escala grave, por lo cual ya nos sacaría a las pacientes de este primer grupo. Tolerancia oral a líquidos es importante, porque una paciente sin una tolerancia completa a la vía oral es una paciente que no podemos mandar de ninguna forma a un manejo ambulatorio, porque no va a haber forma que la paciente se logre hidratar. Sin signos de deshidratación, muy importante que la pérdida de peso, de presentar pérdida de peso, sea menor al 5%, y que sean pacientes pues que en la analítica básica del perfil renal y los iones estén normales, o sea, que no requieran ningún tipo de hidratación con líquidos endovenosos para recuperar una creatinina que de pronto está cursando con una lesión renal aguda de tipo, pues, de deshidratación, o algún tipo de alteración en el ionograma que requiera, pues, una reposición de los mismos.
Y ya los casos graves, que solo debe presentar alguno de los siguientes, donde ya requiere un ingreso hospitalario para un manejo y un estudio un poco más exhaustivo, son escalas de severidad PIUC mayores a 13, intolerancia pues completa a la vía oral, a líquidos, signos de deshidratación, que encontremos algún tipo de alteración en el perfil renal o en el ionograma, una pérdida mayor al 5% del peso, o que haya fracaso al tratamiento conservador en dosis plenas. Ya vamos a ver un poquito cómo es este manejo ambulatorio que a las pacientes con una escala leve o moderada las podemos manejar, pero si la paciente nos reconsulta refiriéndonos pues que esto no le sirvió, ya consideraremos que es una paciente más clasificada en la escala grave, que requiere un ingreso hospitalario y un manejo hospitalario. Pero entonces, ¿cómo es la línea de manejo, la primera línea de este manejo intrahospitalario? Acá hay 4 pilares fundamentales y es, primero, el ayuno. Estas pacientes con intolerancia a la vía oral que muchas veces van a llegar con hambre, van a decir refiriendo, ¿no será que se me mejoró un poquito esta sensación de agonía o este dolor en el estómago? Sí, como yo siento que es porque tengo hambre, pues importantes son pacientes que deben permanecer en ayuno. La suplencia de tiamina, la suplencia de líquidos endovenosos y, importante con estos líquidos endovenosos, la reposición también de cualquier tipo de ion que se haya visto alterado, pues es de suprema importancia. Y el manejo antiemético. Pero entonces cuando revisaba la bibliografía, pues cuando revisaba la evidencia para esta charla, encontré algo muy interesante y fue una alerta que salió en cuanto al uso del ondansetron en las pacientes embarazadas. Se tiene el uso, pues se tiene la disponibilidad de la metoclopramida. Recordar que la metoclopramida está mucho más relacionada con episodios de acaticia, que muchas veces las pacientes no saben, pues no saben que tienen esta intolerancia a la metoclopramida, y es después de la primera administración de esta metoclopramida que pues se va a suscitar estos episodios de acaticia, por lo cual pues al parecer es una muy buena, y ya que se dejó de considerar el ondansetron únicamente pues avalado para pacientes con náuseas y vómito en contexto de quimioterapia, ya que pues se le dio el aval por el INVIMA para el uso de, pues en general de los episodios eméticos, ¿por qué no utilizarlo en el embarazo? Entonces fue a raíz de esto que en el 2021 en el British Journal de Obstetricia y Ginecología salió este artículo. Nos decía que el ondansetron nunca debería ser usado durante el embarazo. ¿Por qué? Se tomaba como evidencia, pues como la evidencia disponible, y el autor lo que decía era, existe un riesgo ligeramente elevado con el uso de ondansetron de lo que se ha visto, lo que se ha estudiado, de defectos cardíacos congénitos y sobre todo de defectos en el cierre orofacial. Esto fue un boom, esto fue pues como una gran, por decirlo así, cachetada, y a raíz de esto, a los 30 días, 15 días, salió en el mismo British Journal, fue este otro artículo, pero en contra a lo que se había pues publicado de forma tan deliberada. Y era, no nos encontramos totalmente de acuerdo y nos exponían las siguientes razones. En esta, no sé si pues alcancen a ver bien, en la parte de arriba se encuentra el riesgo de defectos o pues del cierre orofacial en 1000 mujeres sin exposición a ningún tipo de medicamento, sin exposición al ondansetron. Y abajo se nos muestra las mismas 1000 mujeres, pero con la exposición a ondansetron. Y lo que se nos justificaba era la hiperemesis, y su pobre control es una causa de consulta importante en obstetricia, y es una causa muy importante de malestar en las mujeres, es una causa muy importante de que las pacientes en el primer trimestre no se sientan cómodas y se estén quejando siempre de las náuseas y los episodios eméticos a repetición, por lo cual a consideración no sería muy apropiado negarles un manejo bastante eficaz
con un bajo riesgo, viendo que la diferencia real del riesgo no es mucho. Pero entonces traigo estos dos artículos también del 2021, pero ya si estos fueron en septiembre, estos ya salieron perdón, si estos fueron en agosto, estos ya salieron en septiembre, donde se quería revisar un poquito mejor, era el ondansetron asociado al riesgo de abortos y el ondansetron, como ya les voy a mostrar en el siguiente, asociado a parto prematuro, a trastornos hipertensivos asociados al embarazo y a otros desenlaces. Entonces, en este como tal, se comparó el uso del ondansetron y otros antiméticos, metoclopramida sobre todo, en mujeres con náuseas y vómito durante las primeras 20 semanas del embarazo. Se identificaron en total 2.620 pacientes, de las cuales 65% fue tratado con ondansetron. Y del total de las pacientes que se incluyeron, únicamente 95 presentaron aborto espontáneo. Acá les traigo pues la tabla con los resultados. Como podemos ver, al inicio se ve el número de casos con ondansetron, el número de casos con el comparador. Sin embargo, pues, ¿qué se concluyó? No se observó un aumento de los abortos en el grupo manejado con ondansetron. Sin embargo, pues, se debió sobre todo a la baja tasa de este desenlace que se presentó en el estudio. Solo 95 mujeres presentaron abortos espontáneos, posiblemente muchos ni siquiera relacionados con el uso de ondansetron, por lo cual pues los resultados simplemente no fueron estadísticamente significativos y de lo cual no se pudo sacar pues una conclusión real. Y como vemos en la mayoría de estudios, la conclusión fue que se requieren más estudios. Este otro, como les decía, también el uso del ondansetron en embarazos tempranos y el riesgo de cualquier tipo de pues, desenlace. Sobre todo, pues desenlaces como ya se los voy a mencionar. Se comparó el uso, lo mismo, del ondansetron con antieméticos, metoclopramida, fue realizado por exactamente el mismo grupo de investigadores y se aplicó pues en mujeres durante las primeras 20 semanas del embarazo. Se identificaron 2.677 pacientes y el uso del ondansetron fue aproximadamente del 66% de las mismas. Lo mismo, acá vengo a traerles los resultados, pues como ustedes pueden ver acá, en los diferentes desenlaces, en los partos pretérmino antes de las 37 semanas, partos pretérmino antes de las 34, trastornos hipertensivos, bajo peso para la edad gestacional. En la mayoría se identificaron muy pocos casos y en la mayoría, por no decir en todos, pues los resultados, la verdad, no fueron estadísticamente significativos, con unos intervalos de confianza gigantes, por lo cual, pues, ante la baja incidencia de estas alteraciones, pues la verdad la conclusión no pudo ser otra, que se requieren más estudios para la recomendación o a favor o en contra del uso del ondansetron. Pero bueno, y si este manejo intrahospitalario no es suficiente, ¿qué más podemos hacer? Y cuando vamos a hablar de una segunda línea de tratamiento intrahospitalario, lo vamos a hablar básicamente es cuando la paciente a las 24, 48 horas no presente mejoría de la sintomatología. Ya le podemos hacer uso de lo que es la metilprednisolona. Idealmente 16 miligramos cada 8 horas por 3 días. Y después de esto, la idea es ir haciendo el descenso paulatino de las dosis ya de prednisona hasta llegar al día 7, pues al día 8, donde vamos a parar. Cuando consideramos que las pacientes pueden cursar con una alta hospitalaria, cuando haya un buen control de los síntomas con medicación oral durante 24 a 48 horas. Cuando ya la paciente no necesite el manejo intravenoso, cuando ya no necesite la reposición hidroelectrolítica, cuando ya por sus propios medios, tolerando vía oral y tolerando pues, la administración de los medicamentos orales, presente esta mejoría. Antes de esto, es una paciente que si le damos salida, posiblemente a la semana, como nos sucedió, vuelva y reconsulte por empeoramiento de la sintomatología. Y el manejo ambulatorio se va a basar principalmente en 3 pilares.
las medidas higiénico-dietarias, que muchas veces pecamos por omisión, porque no somos capaces de explicarle a la paciente qué puede comer y qué no puede comer y en qué concentraciones, pues, de qué forma lo va a consumir. La doxilamina piridoxina, que es pues de los pilares también muy importantes que tenemos para la prevención de nuevos episodios, y otras medidas, como ya lo vamos a ver, el uso del jengibre y los suplementos de ácido fólico. Por acá les traigo un artículo del 2018 en donde su intención era comparar los efectos del jengibre, de la piridoxina y del placebo en el tratamiento de las náuseas y del vómito en las pacientes embarazadas en su primer trimestre. Fue un ensayo clínico triple ciego en pacientes embarazadas sufriendo con cuadros leves a moderados de náuseas y vómito entre las semanas 6 y 16. Se comparó la dosis de 500 miligramos de jengibre cada 12 horas, vitamina 6 40 miligramos cada 12 horas y placebo, los cuales pues se administraron durante 4 días. Se incluyeron, acá la verdad sí, pues ya vamos a ver un poquito, pero pues incluyeron únicamente 77 pacientes, 28 en el grupo de jengibre, 26 en el grupo de la vitamina B6, perdón, y 23 en el grupo placebo. Y se utilizó la escala de Rhodes, que básicamente nos hablaba de las náuseas y de los episodios eméticos en el embarazo, y se encontró una disminución en esta escala en los 3 grupos a las 24 horas de finalizado el tratamiento, con P's pues estadísticamente significativas. Al final, ¿qué se concluyó? La vitamina B6 y el jengibre demostraron reducir severidad de todos los elementos incluidos en la escala de Rhodes, siendo pues comparables la administración de estos 2 medicamentos. Sin embargo, y nada despreciable, el placebo también demostró una mejoría en la frecuencia de las náuseas y en la frecuencia de la intensidad de los episodios eméticos. Y todo esto, pues, ¿qué nos dice? Nos dice que también existe un componente muy importante, un componente que muchas veces no tenemos muy en cuenta, y es el componente, toda la esfera mental de la paciente que nos consulta por esto. Muchas veces podemos ver que hay un sustrato importante de una patología que a lo mejor nos podría ayudar un manejo más multidisciplinario, con psicología, con psiquiatría, para el control de estas pacientes, pues se ve que hay una causa pues subyacente, que meramente necesitar antieméticos, necesitar reposición hídrica, eso no es. Entonces, pues esto también es un llamado para que consideremos la importancia del manejo y la importancia de valoraciones de estas pacientes, tanto por nutrición como por quien consideremos, por también servicios como psicología y psiquiatría, pues estos nos pueden ayudar mucho en el control y de esta patología. Y en caso de no mejoría en las 48 horas, ¿qué otras opciones ambulatorias tenemos? Tenemos la opción del dimenhidrinato, tenemos la opción de la difenhidramina y tenemos la opción de la metoclopramida. Y como les mencionaba, uno de los pilares muy importantes es las recomendaciones dietarias. Y las recomendaciones dietarias, las clínicas de Barcelona nos traen un documento muy, muy bonito que deberíamos acostumbrarnos a entregarles a las pacientes cuando les demos el alta, o incluso acostumbrarnos en nuestras pacientes hospitalizadas que a lo mejor este es el tipo de dieta con el que las deberíamos manejar, porque pues ha demostrado que tiene muchos beneficios en cuanto al control y a la reincorporación lenta de estos alimentos que las pacientes pueden consumir. Primero que todo nos trae qué elementos debemos evitar. Bebidas con gas, irritantes o ácidos. Lo que es el alcohol, lo que es la cafeína y lo que son los zumos de pues ácidos los debemos evitar inicialmente. Bebidas calientes, no idealmente ingerir los alimentos a temperatura ambiente. Excluir temporalmente aquellos alimentos que produzcan náuseas si la paciente ya identificó
durante el seguimiento o ya identificó pues al momento de llegarnos a la consulta que hay algunos alimentos que le producen más náuseas y más episodios eméticos que otros, son estos alimentos, perdón, que debemos pues excluir temporalmente mientras todo este pico hormonal, mientras toda esta fisiopatología que les expliqué sucede pues en su primer trimestre. No comer alimentos grasos, todo lo que son fritos, salsas, rebozados, empanadas, todo esto debería ser evitado por las pacientes. Y al inicio, evitar las comidas caldosas, sopas, leches, todos estos alimentos deberían ser evitados al inicio. ¿Cómo vamos a organizar un poco estas comidas? Entonces, la recomendación es que se hagan varias comidas al día, varias tomas al día y en cantidades pequeñas. En cantidades pequeñas, así como intrahospitalariamente estaríamos tolerando a poquitos la vía oral, la idea es que la reintroducción de alimentos se haga también de a pequeñas porciones. Iniciar, pues al inicio la tolerancia a la vía oral se debería hacer con alimentos secos, lo que son galletas, lo que es pan tostado, lo que son pues todo este tipo de alimentos, cereales, que nos ayuden un poquito con la tolerancia a la vía oral. Alimentos suaves, preparados al vapor, hervidos o a la plancha, no alimentos grasosos. Si las náuseas se producen siempre al mismo momento del día, pues la recomendación es un poquito varíe estos horarios. Y muy importante, reposen después de la comida. Como vimos, la relajación del esfínter esofágico inferior y la predisposición del reflujo en las pacientes embarazadas puede predisponer a la aparición de náuseas y episodios eméticos, por lo cual este reposo después de la comida, en una posición sentada o a unos 45 grados para evitar la presencia de este reflujo, pues les va a ayudar mucho. Otras recomendaciones como comer despacio, masticar debidamente los alimentos en un ambiente tranquilo, que no se encuentre estresada, que no sea de afán que lo haga. Evitar que sea la paciente la que cocine, porque muchas veces al momento de estar realizando la preparación, por los olores, por las texturas, todo esto, la paciente puede presentar pues más náuseas y predisponer a que después simplemente no quiera comer. Y muy importante es mantener este buen estado de hidratación. Y igual que las porciones, perdón, que las porciones pequeñas, la idea es que los sorbos o la idea es que las porciones de bebida sean bastante pequeñas, incluso refieren que sea por cucharaditas. Y si ya la paciente se encuentra mejor, ¿cómo empieza a recuperar pues, la dieta normal? Y la idea es ya se empezar a introducir paulatinamente lo que es el pan, lo que es la pasta, lo que es el arroz, lo que es la papa en general, pues de forma paulatina. Empezar a introducir lo que son las verduras al vapor o hervidas con aderezos ligeros, con ninguna otra sustancia que nos vaya a hacer echar para atrás todo lo que ya habíamos ganado. Lácteos también paulatinamente. Y ya por último, pues lo que son las carnes, los pescados, la idea es que pues se consuman la mayor cantidad sin tejido graso, que no es pues que no despidan un olor muy fuerte que me predisponga a las náuseas y me dañen pues lo que habíamos ganado y sobre todo pues que se deje ya para el final todo lo que contenga pues más, mayor contenido graso. Pero sobre todo es decirle a las pacientes que vayan mirando, que todas son diferentes y que vayan mirando según su tolerancia, como pues que van tolerando y que no van tolerando. Ahí. Y básicamente pues esta era la revisión que les traíamos para el día de hoy. Quedo atento a cualquier duda, comentario. Acá sí estoy pudiendo ver las manitos levantadas, entonces si la quieren levantar, no hay ningún problema, yo estoy pendiente para darle la palabra a quien sea, o incluso he visto que pues nos están acompañando bastantes asistentes de fuera de la ciudad y eso, si alguien tiene algún tipo de experiencia, algo que les sirva, también pues todo nos aporta a nosotros pues para el mejor manejo de estas pacientes que muchas veces suele ser un reto el manejo de estas pacientes y más las pacientes refractarias a muchos tratamientos.
Bueno, Nico, no hay como preguntas hoy, entonces simplemente para cerrar y resaltar la importancia, cuando lo mencionamos al principio, un manejo integral, pero también de un manejo entonces preventivo de estas pacientes. Y también dentro de la asesoría y consejería que se da a estas pacientes, recordarles que, bueno, la gran mayoría, alrededor de las 16 semanas, van a tener una mejoría, pero hasta un 50% de ellas pueden llegar a tener una recaída cuando ingresen al tercer trimestre. Y esto hay que advertírselos porque a veces la calidad de vida por la hiperemesis, por los vómitos en estas pacientes, entonces se puede ver afectada e incluso tienen que tener una valoración conjunta de su salud mental, porque esto las deprime mucho, les causa ausentismo laboral, les causa dificultades en socialización. Entonces, el manejo dietario, la prevención y la evaluación de la salud mental, el manejo preventivo y obviamente pues el manejo abortivo como pilares fundamentales en el manejo de una hiperemesis gravídica. Recordar, como lo describió Nicolás, que es una entidad de descarte, ¿sí? Y que primero tenemos que estar pues con el ojo abierto y buscando todas esas otras entidades clínicas que constituyen los diagnósticos diferenciales, y si logramos descartar entonces esas otras entidades clínicas, pues ya quedarnos lo que es una hiperemesis gravídica, digámoslo así, como esencial pues o propia de la gestación, como su nombre lo dice. Bueno, muy buena tu revisión. Si no hay preguntitas, entonces damos por terminada la reunión. Muchas gracias a todos los asistentes. Sí, muchísimas